Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, uno de esos que les hace cosquillitas en el corazón. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, muchos de ustedes están esperando este vídeo desde hace tiempo, y créanme, yo también. Porque ¿quién no se ha derretido con su química en pantalla y fuera de ella? En este vídeo, vamos a desentrañar uno de los misterios más grandes para sus fans, ¿qué es lo que realmente ama Hande de Kerem? Al fin. Porque aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto mutuo siempre han sido evidentes. Y a través de entrevistas, declaraciones, e incluso pequeños gestos captados por los fans más observadores, vamos a descubrir que la enamoró de Kerem y por qué sigue siendo tan importante para ella. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, chismes jugosos y muchísimas sorpresas más. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Para entender por qué Hande ama a Kerem, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación. Recordemos que se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. No era solo química en pantalla, era algo que se palpaba en el aire, algo real que traspasaba la pantalla y llegaba a nuestros corazones. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional y consolidando su imagen como una de las parejas más adoradas del momento. Pero, ¿qué fue lo que realmente atrajo a Hande de Kerem? Bueno, para empezar, hablemos de su personalidad. Kerem siempre se ha mostrado como un hombre carismático, divertido, espontáneo y con un gran sentido del humor. En numerosas entrevistas, Hande ha destacado lo mucho que la hace reír Kerem. Y es que, ¿a quién no le gusta estar con alguien que te alegra el día con una simple broma o comentario ingenioso? Ese sentido del humor fue un factor clave para conectar en el set y romper el hielo. Recordemos las largas jornadas de rodaje, el estrés de memorizar guiones y la presión de entregar un producto de calidad. En medio de todo eso, el humor de Kerem debió ser un bálsamo para Hande, una forma de escapar de la rutina y conectar de una manera más humana y genuina. Pero no todo es risa y diversión. Hande también ha elogiado la inteligencia y la sensibilidad de Kerem. Él es un hombre muy culto, interesado en diferentes temas, y siempre dispuesto a aprender y a crecer. Esta inquietud intelectual combinada con su sensibilidad, lo convierte en una persona muy profunda y con la que se puede tener conversaciones interesantes y significativas. En un mundo lleno de superficialidad, encontrar a alguien que te estimule mentalmente y te comprenda emocionalmente es un tesoro. Pensemos en las largas noches en el set, compartiendo ideas y sueños, o en las conversaciones profundas sobre el significado de la vida y el propósito de su trabajo. Esas conexiones intelectuales y emocionales son las que realmente construyen una relación sólida y duradera. Otro aspecto fundamental en la relación entre Hande y Kerem fue el apoyo mutuo. Durante el rodaje de Sen Kalkapm, ambos se enfrentaron a largas jornadas de trabajo, mucha presión y la constante atención de los medios. En ese contexto contaron el uno con el otro para superar los obstáculos y celebrar los éxitos. Se convirtieron en un equipo, en un refugio seguro en medio de la tormenta. Hande ha comentado en varias ocasiones cómo Kerem la apoyó en momentos difíciles, cómo la animó a seguir adelante y cómo la ayudó a crecer como actriz y como persona. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, con críticas constantes y expectativas altísimas. Tener a alguien a tu lado que te apoye incondicionalmente y que crea en ti, incluso cuando tú mismo dudas, es un regalo invaluable. Y hablando de apoyo, no podemos olvidar el respeto que Kerem siempre ha mostrado hacia Hande. Él siempre la ha valorado como profesional, ha reconocido su talento y ha defendido su trabajo. En un mundo donde las mujeres a menudo son juzgadas por su apariencia física, es refrescante ver a un hombre que admira y respeta a una mujer por su inteligencia, su talento y su dedicación. Ese respeto mutuo fue un pilar fundamental en su relación. Las actrices en particular, a menudo se enfrentan a comentarios sexistas y a la objetivación. Que Kerem haya reconocido el talento de Hande y la haya defendido públicamente demuestra su madurez y su compromiso con la igualdad de género.
Este respeto no solo benefició su relación, sino que también sentó un precedente importante para la industria del entretenimiento. Pero más allá de su personalidad y su apoyo, hay algo más que conecta a Hande y Kerem, algo que va más allá de las palabras. Es una conexión especial, una química innegable que se manifiesta en sus miradas, en sus gestos, en su forma de interactuar. Es algo que no se puede fingir, algo que nace de la autenticidad y la sinceridad. Esa conexión es evidente en las escenas románticas de Senkalkam, pero también en las fotos y vídeos que compartieron durante su relación. Se nota que se divierten juntos, que se sienten cómodos y que se aman de verdad. Los fans más observadores han notado pequeños detalles, la forma en que se miraban fuera de cámara, las risas espontáneas durante las entrevistas, los gestos sutiles de cariño que se prodigaban el uno al otro. Estos detalles, aunque pequeños, son la prueba irrefutable de la conexión profunda que existía entre ellos. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones no siempre son fáciles y que, a veces, las cosas no funcionan como uno espera. Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, pero eso no significa que el amor y el cariño que sintieron el uno por el otro desaparezcan por completo. Al contrario, ese amor puede transformarse en respeto, admiración y un profundo agradecimiento por los momentos compartidos. La vida es un viaje lleno de altibajos y las relaciones, como cualquier otro aspecto de la vida, están sujetas al cambio y a la evolución. Tomar la decisión de separarse es a menudo una de las más difíciles, pero también puede ser la más valiente y madura. Implica reconocer que aunque haya amor y cariño, las circunstancias no son las adecuadas para continuar juntos. De hecho, en entrevistas posteriores a su separación, Hande ha hablado con mucho cariño de Kerem, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Ha reconocido que fue una persona muy importante en su vida y que siempre le estará agradecida por el tiempo que pasaron juntos. Estas declaraciones demuestran que a pesar de la ruptura, el amor y el respeto mutuo siguen presentes. El hecho de que Hande hable de Kerem con tanto cariño y respeto demuestra su madurez emocional y su capacidad para separar la relación romántica del vínculo personal. Es una señal de que aunque ya no estén juntos como pareja, siguen valorando la experiencia que compartieron y el impacto que tuvieron en la vida del otro. Y es que a veces el amor no se trata de estar juntos para siempre, sino de haber tenido la oportunidad de compartir momentos especiales con alguien que te ha marcado profundamente. Se trata de haber aprendido y crecido como persona gracias a esa relación. Y en el caso de Hande y Kerem, es evidente que su relación fue una experiencia transformadora para ambos. El amor, en todas sus formas, es un catalizador del crecimiento personal. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos y a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. La relación entre Hande y Kerem, aunque haya llegado a su fin, seguramente los ayudó a crecer y a madurar como individuos. Entonces, ¿qué es lo que realmente ama Hande de Kerem? Yo diría que es una combinación de su personalidad encantadora, su inteligencia, su sensibilidad, su apoyo incondicional, su respeto y esa conexión especial que los une. Es el conjunto de todas esas cualidades lo que hizo que Hande se enamorara de Kerem y lo que sigue haciendo que lo admire y lo respete. Y aunque ya no estén juntos, ese amor siempre formará parte de su historia. No se trata solo de una cualidad específica, sino de la combinación única de rasgos que hacen de Kerem la persona que es. Es la forma en que la hace reír, la forma en que la desafía intelectualmente, la forma en que la apoya en sus momentos difíciles, la forma en que la mira con admiración y respeto. Es todo eso y mucho más, lo que hizo que Hande se enamorara de él. Y eso, mi gente, es lo que hace que su historia sea tan especial y tan inspiradora. Nos demuestra que el amor puede ser real, auténtico y transformador, incluso si no dura para siempre. Nos enseña que lo importante es valorar los momentos compartidos y aprender de las experiencias vividas. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor no tiene que ser perfecto para ser significativo. No se trata de un cuento de hadas con un final feliz garantizado, sino de una experiencia humana compleja y llena de matices. Se trata de conectar con alguien a un nivel profundo, de compartir momentos inolvidables y de crecer juntos, aunque sea por un tiempo limitado. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel, a través de diversas entrevistas y observaciones, ha revelado indirectamente las cualidades que más ama de Kerem Bürsin, su humor, inteligencia, apoyo y el respeto mutuo que existió entre ellos. Aunque su relación romántica haya terminado, el cariño y la admiración perduran, demostrando que el amor puede transformarse y dejar una huella imborrable.
Su historia es un testimonio del poder del amor para transformar nuestras vidas y de la importancia de valorar las relaciones que nos hacen crecer, incluso si no duran para siempre. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo qué es lo que realmente ama Ande de Kerem. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece su historia? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber su opinión. Además, me encantaría saber qué otras parejas del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Dejen sus sugerencias en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos. Y recuerden, el amor siempre vale la pena, incluso si no dura para siempre. Hasta la próxima.